Buenas tardes, de nuevo aquí con ustedes en el programa La Crónica TV. Hoy dando inicio a un nuevo año, el año 2025, pidiéndole a Dios que este sea un año de salud, prosperidad para el pueblo dominicano y que le dé mucho discernimiento, no solamente al pueblo, sino a nuestros gobernantes para que este país eche para adelante. Bienvenido al doctor Daniel, el licenciado Daniel Pou a nuestro programa. Y bueno, feliz año, doctor Jacín. Feliz año a todos. ¿Cómo le encontró el año usted? Es que hace mucho que me está encontrando. Ya tengo demasiados años encontrando y siempre es igual. Yo no me hago muchas expectativas, así que siempre es igual. ¿Y usted, licenciado, cómo le fue el año? Bueno, yo tengo unos cuantos años menos que Julito, ¿verdad? Encontrándome con un nuevo año, pero este año pasado fue un año fructífero, fue un año que logré encontrar muchas claves en la vida que siempre son necesarias para poder uno reorientar sus propósitos, sus esfuerzos, su enfoque. Y aquí estoy dispuesto asumiendo el 2021 como posiblemente el mejor año de mi vida. A propósito de eso último que dices, era el tema, pero tú, sin querer, lo tocaste. Elizabeth, este es un año muy incierto. Incierto porque luce tan vacío y tan lleno que uno tiene, yo creo que fue una buena selección, Daniel, hoy, que nos dijera que sí, estar aquí, porque... Excúsame, ahora ustedes me van a tener que invitar con mayor frecuencia. Pero claro porque que sí. Elizabeth y yo perdimos el contacto desde el 2022. Sí. Aquí tengo los últimos mensajes guardados. No, pero Elizabeth tiene ahí un decreto que yo creo que tú estás fijo. Así que, mira una cosa, Daniel. Honorífico, pero vengo. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí todo es honorífico. Hasta Elizabeth está honorífico. Todo el mundo está honorífico. Todo el mundo está honorífico. Mira qué ocurre. Me preocupa el hecho de que, aunque siempre la cosa no está buena, como dicen los comerciantes, aunque siempre el país tiene algo pendiente, y ahora son muchas, me preocupa cierto vacío y cierta dificultad para nosotros los que tenemos que analizar cosas todos los días, mucho rato. Óyeme bien, no se trata de Elizabeth que lo hace una vez a la semana. Exactamente. Se trata de que nosotros lo hacemos todos los días 4 horas. Entonces, cuando tú ves ese año que se presenta, con un hombre que hasta una cosa que tenía candado le pone otro candado, porque todo el mundo sabe que la Constitución Dominicana decía que 2 periodos y ya. Entonces, una cantidad de aspirantes a la presidencia de la República que arrancan con 4 años de anticipación, con un ausentismo de liderato en que, aunque los líderes se oponían uno a los otros, cada uno sabía su rol. Aquí nunca iba a pasar nada con Balaguer, con Bosch y con Peña. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, sin hacer un pacto escrito ni ponerse a hablar. Ahora, se presenta un 2025 como el inicio de un cuatrenio. Y digo, Elizabeth, qué bueno que esté Pou, porque una voz no comprometida en un momento en que los medios, sus crisis van a aumentar, son demasiados, somos muchos, y la mecánica que se está usando, en vez de llevar tranquilidad e información, lo que trae mucha confusión. Hay profesiones nuevas que se han fomentado. Por ejemplo, el chantajismo. El chantajismo es, yo tengo una información y esa información que podría ser cierta y casi siempre tiene un retazo de verdad. Siempre se montan sobre algo
Y entonces eso en el pasado se utilizaba, quiero aclarar un problema, pongo un espacio pagado, pido un espacio en un programa y voy, pero no, ahora es, si me atacan digo, se buscan un medio y le dicen, Elizabeth, Julio Jacín, yo tengo algo que quiero que se sepa. Muy bien, ¿cuándo quiere decir no? Yo no puedo, tienes que decirlo tú. Y quieren pagar para eso. Pero también hay algunos que asumen ese papel, el tener que decir cosas por paga, pero generalmente esas cosas tienen un retazo, tienen un pedacito, porque nada es absolutamente incierto, es sobre me recuerda una comida que comen los árabes, que es la leche cortada, el laben, Sí. que para hacerla hay que buscar una pequeña madre, un La poquito, madre. y sobre esa madre entonces hacen un gran plato. Eso Eso está es una bacteria. exactamente, es una Grande. bacteria. Daniel, esa situación me preocupa. Y me preocupa porque ya hay un nivel en que hasta los medios serios que se hayan involucrado en el tema, por ejemplo, el New York Times y el Washington Post dicen con quiénes están. No se trata de eso. No se trata de que el comunicador diga lo que Y lo que apoya. lo con que sí- prefiere. o con Es decir, lo yo se quiero que identifica. fulano sea presente. Ahora, uno tiene el temor de que yo, por ejemplo, le digo a Elizabeth, tenemos demasiados hijos de. Y esos hijos de, yo no me imagino a Leonel Fernández debatir con Wellington Arnold. No me imagino a Leonel debatir ni siquiera con la hija de Hipólito Mejía. Y tú dices, pero tú estás de parte de Leonel. No, yo no quiero que Leonel sea presidente. Es la realidad. Pero no, es lo que yo, es que hay, mira, hay lo que es. Exacto. Hay lo que yo quiero y hay lo que dicen. Entonces, en este momento, ¿cómo tú ves tu país cuando los medios, a pesar de la cantidad que hay y del aparatito ese de los digitales, ¿verdad? ¿Cómo tú ves, y no te voy a decir el 28, cómo tú ves mañana? Mire, don Julio Jacín, usted me ha planteado un popurrí de temas, ¿verdad? Resumidos en una visión. Y eso que se me queda. Sí, no, pero... Que la economía de estos medios está en un punto que el Estado es el único Así promotor. mismo es. Entonces, el sector privado, tú vas y le dices a un empresario, mira, yo quiero una cuña. El problema es que tú dices cosas en contra del gobierno y yo no Exactamente. quiero que el gobierno se vaya a poner bravo conmigo. Exactamente. Y la suerte es que este gobierno no tiene mucho compromiso. Pero ese problema del chantaje se ha convertido en la primera fuente de ingreso y es fuerte eso. Sí. Mira, ayer vi yo una publicación de alguien haciendo denuncias sobre gastos suntuarios del Estado y veo que a un programa que descuartiza el gobierno todos los días tiene una subvención, por decirle de alguna manera, de $500,000 de pesos mensuales. Entonces creo que el gobierno es bastante democrático en eso, así que los empresarios no deben de preocuparse mucho. Miren, señores, hemos entrado ya de lleno, plenamente al siglo XXI. ¿Cuándo fue que viste eso? Ayer. Pero no fue el tramo de autopista, ¿verdad? No. ¿Tú sabes lo que pasó ahí? Que critican el proyecto y el ministro lo que dice es, lo que pasa es que ese hombre es enemigo mío. Sí, eso lo vi. No, pero bien. Señores, entramos ya de manera, podríamos decir, íntegra al siglo XXI. El siglo XXI ha traído en los 25 años que lleva más avance y desarrollo en la tecnología, sobre todo en las tecnologías de las comunicaciones, de
más avance que todo lo que se pudo avanzar en los últimos 200 años. Y lo ha hecho en 25 años, Julito. Entonces, hoy en día vemos el mundo como una vorágine, como un marasmo que nos va a tragar, porque cada minuto tenemos por este aparatito 500,000 de informaciones que son trascendentes para el curso de la historia, o que pretenden ser trascendentes para el curso de la historia. Eso nos hace perder la perspectiva de lo importante, de lo prioritario. Nos hace ver el mundo como un todo caótico que no tiene claves para ser descifrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo lo digo, yo en esto estoy suscrito a 25 periódicos del extranjero. Y me llegan todos los días de 100 a 150 noticias. Y yo elijo 2 de los 5 principales, de los que me parecen más veraces. La situación del mundo en estos momentos a nivel global es bastante complicada. Tenemos de buenas a primeras 3 escenarios de guerra. Tenemos de nuevo al Estado Islámico reivindicado por Turquía, por Estados Unidos, luego de haberse invertido miles de millones de dólares para tratar de mitigar el crecimiento del Estado Islámico. Hoy en día Estados Unidos lo está apoyando en la invasión a Siria y Erdogan lo está utilizando como ariete de combate en contra del pueblo kurdo. Entonces, cuando tú dices, ¿y cómo? ¿Y por dónde empiezo? Señores, es que hoy en día todo lo que se hace es por conveniencia. O sea, hoy en día tú creas un monstruo como crearon a Osama Bin Laden con el patrocinio de la CIA y las agencias de seguridad. Y por el otro lado, tú te encuentras que Bashar, que era un hombre aliado de Rusia, le permitió a los kurdos que habían sido aliados de los norteamericanos, fíjate a ver, sí. Aliados de los norteamericanos, pues vivir en territorio sirio en paz, porque Turquía se niega a cederle la parte sur que reclama del Kurdistán como su hábitat natural, de donde son oriundos ellos. Entonces tú dices, ¿y cómo puedo yo procesar esto? Señores, conveniencia del momento. Israel está masacrando Siria, devastó, redujo a la nada todo el territorio adyacente de sus vecinos árabes. Y fíjate a ver, hace cosas que van en contra de la política norteamericana, pero Estados Unidos le subsidia la masacre. Y los 2 países tienen base en Turquía, Rusia y Estados Unidos. No, pero tienen en Siria. ¿Y tenían en Siria, los 2? No. ¿O solamente Rusia? Rusia. Aunque en Siria hay compañías norteamericanas que tienen muchos intereses en la explotación de petróleo. ¿Y Rusia como país petrolero tiene un ranking alto o es poco? No, es importante. Rusia abastece a toda Europa. ¿Siria? Siria. Bueno, Siria es un país importante. ¿En petróleo? En petróleo, claro que sí. Existen compañías norteamericanas. Entonces, quien no tiene Israel y el Líbano, que no tienen petróleo. No tiene. Ni Jordania, ni Israel, ni el Líbano. Pero Siria sí. Claro que bien. Sí. Date cuenta que cuando se produjo un escarceo entre Israel e Irán, uno de los primeros temas fue no tocar los pozos de petróleo de la zona. O sea, vamos a hacer una... Fíjate a ver cómo ahora Ucrania le corta a los rusos el paso de combustible. Pero tú me estás diciendo
que aquel impasse que daba la sensación de que ya era inevitable una guerra, ¿recuerdas? Sí. Cuando se esperaba que Irán le responda a Israel, Israel a Irán. ¿Fue el petróleo el que lo impidió? Claro, es el petróleo, definitivamente. Y tú te encuentras entonces y escuchas al nuevo presidente de Estados Unidos diciéndole a la Unión Europea, el señor Trump, que tiene una batidora en la cabeza que todavía no tiene ninguna idea en orden, amenazando a la Unión Europea de que le va a subir los aranceles si no le compran más derivados del petróleo, sobre todo gas natural de Estados Unidos. Sí, pero yo te voy a... Cuando el costo de transporte implicaría para la Unión... Metiste una cosa que realmente nos va a poner a hablar 4 años. Esa batidora que tiene ese señor... ¿Cuál señor? Donald Trump. Sí. Que le dice a Europa, ya va arancel para México, arancel para Canadá, arancel para China. Uno pregunta, a ver si yo estoy equivocado. ¿Es realmente deseo de impedir algo o es enseñado músculo para negociar? Porque es lo que es un negociante. Sí. Bueno, hay... ¿Cómo tú lo ves? Mira, lo que pasa es que Trump no ha encontrado la clave para recuperar la economía norteamericana. Y él cree que amedrentando a los países que han ido creciendo... Y está muy deteriorada. Muy deteriorada. Biden no pudo resolverlo. No, recuerda el gran proyecto de reconstruir Estados Unidos, todas las vías de comunicación, y no pudo ni siquiera clavar un clavo. Sí, sigue tú. No tuvo ningún logro en cuanto a la economía Biden. Sí, tuvo sus logros, pero no el proyecto, el gran proyecto que él tenía. Porque Estados Unidos es un país terriblemente endeudado. Y con esa actitud de Donald Trump, de amedrentar a esos países, ¿tú crees que puede tener puede lograr algo? Muy poco. Es que ya no estamos hablando no estamos en un mundo bipolar, ni tampoco estamos en un mundo unipolar. Ya hoy en día, cuando tú no puedes libar néctar de aquí, tú te mudas de planta y vas a otra planta a libar el néctar. O sea, el mundo tiene muchas fórmulas, muchas formas de sobrevivir, de no adscripción a una u a otra potencia. Mira el caso con el Canal de Panamá, que no voy a entrar ahí, pero que es una de las situaciones que más problemas le podrían crear al mandato de Trump, porque afectaría y crearía un desequilibrio en el comercio mundial. Pero bien, para irme a la introducción que hizo mi querido don Julio Jacín. Te voy a interrumpir un minuto, sí. Daniel. Todo lo que tú dijiste, yo quisiera que tú te pusieras en el contexto de lo que dijo el doctor Jacín, pero aquí. Sí, pero déjame ponerle el topping, la tapa al tema. Entonces, nos estamos encontrando en un mundo que produce una serie de informaciones que ya la política no lleva ese curso que tenía en los tiempos de Peña Gómez, de Juan Bosch, de Balaguer, donde todo respondía a una serie de esquemas que nos permitía predecir cuál iba a ser la reacción de cada polo, de cada sector. Hoy en día la política está impactada por la rapidez con que se está manejando el mundo. Como yo le dije a un empresario de aquí, de este país, que se resistía a tener tecnología en su empresa. Él era el único que tenía una computadorita y la gente de facturación. Y yo le dije, el problema está que hoy en día, si un cliente te pide una cotización y tú tardas 2 días para enviársela, en lo que llega la tuya, ya él tiene 20 sobre el escritorio. Y cuando la tuya llegue, la van a meter abajo y se va a quedar rezagada y posiblemente ni la vean. Entonces, la capacidad de respuesta es muy importante hoy en día. Entonces, por eso el mundo nos parece, como te digo, tan volátil. Lo que puede ser una verdad hoy, a esta hora, dentro de 6 horas puede ser algo ya sepultado, que no tiene ningún tipo de vigencia.
Entonces, pues yo digo que tú no puedes intentar analizarlo todo para poderte crear un referente en términos de concreto de pensamiento, porque el concreto real es muy volátil, Julito. Entonces, en República Dominicana, que somos un país todavía bucólico, semirural, personalista, y donde el paternalismo impera, y donde la clase política, que es terriblemente ignorante en la mayoría de las expresiones que encontramos en nuestro país dentro del supuesto liderazgo que tenemos, pues resulta todavía más desfasado tratar de hacer un pronóstico o una evaluación de las perspectivas a corto y mediano plazo. República Dominicana definitivamente no está todavía colocada dentro de los países que inciden en ese vórtice de continuos cambios a nivel global. República Dominicana hace sus pequeñas aproximaciones, recoge unas cuantas migajas y se retira. Somos un país donde planificar algo y llevar una ejecución y controles efectivos le cuesta mucho. El Estado Dominicano es un Estado decimonónico que no es capaz de desarrollar una sinergia integral con miras a objetivos. Aquí creen que inaugurar puentecitos y carreteritas de 20 kilómetros es la gran hazaña, cuando eso es parte de la rutina de cualquier gran país. Por eso va el presidente a inaugurar cosas que deberían ser inauguradas, qué sé yo, por el alcalde de la demarcación, porque también tenemos un sobredimensionamiento del personalismo. Entonces, sí, pero el problema es que la economía a veces no permite obras suntuarias y cualquier obra es cara. Es decir, sí, a veces tú ves, y sobre todo con esta teoría de lo público-privada, que por cierto, quiero decir, Elizabeth, que ese es un tema que nosotros con POU tenemos que tratarlo en algún programa. Esa alianza público-privada, hasta dónde eso es privatización. Pero vamos a seguir con ese tema. Bueno, hay muchos funcionarios que no les gustan mucho las alianzas público-privadas, porque cuando se han presentado casos de alianzas público-privadas a través de organismos financieros internacionales donde ellos no pueden comprar ni pueden decidir quién va a realizar la obra, pues sencillamente la engavetan. ¿O le trancan el juego? O le trancan el juego. Pero la mejor... Mira, ese problema que él trató ahí rapidito, que no saben de quién va a ser la obra. Igual que obras inconclusas, porque se pagaron al gobierno anterior o a otros gobiernos las comisiones, y reanudarla implica una reanudación sin comisiones. Ese es un problema que tiene muchas obras detenidas. Sí. Bueno, eso es histórico en República Dominicana. Sí, eso con todos los gobiernos. Aquí tú vas y te pones no sé si tú lo haces en algún momento, a transitar por el país y te encuentras cantidad de obras inconclusas del año 2000. Sí. Del año 2000. De los 4 últimos gobiernos. Hasta de los multiusos que empezó a hacer Hipólito. Pero en Vivienda Santo Domingo fue Jorge Blanco, y Balaguer lo dijo públicamente, el monumento a la ineficiencia, pero se lo dejó y no lo terminó. Y todavía quedan apartamentos que se vendieron en el aire. Pero eso tú estás diciendo que es histórico. Mira, son tantos los problemas que yo prefiero que tú sigas con tu agenda ahora mismo, porque es que a veces me entusiasmo contigo. Sí, pues no, de esas cosas podemos hablar mucho. Pues mira, entonces nos encontramos en un mundo donde todo el mundo estaba acostumbrado a que, siguiendo un procedimiento habitual, tú podías comprender las cosas, podías predecir algo de lo que iba a suceder, cómo se iban a desplazar los ejes del poder en torno al tema. Pero resulta que todo era previsible. Sí, que este mundo no es el mundo de esos tiempos. Estamos en un mundo cambiante, volátil, y tenemos sobre todo un liderazgo político incapaz de comprender esa situación.
Por eso tú ves que el presidente le pone un candado a la Constitución y lo hace como un gesto de honestidad de su parte, el único presidente que se ha preocupado por no reelegirse. Pero aquí tenemos un señor que fue presidente 3 veces y parece que la Constitución se modifica y a él no se le puede aplicar. Como eso da en términos jurídicos, eso da una interpretación de que la Constitución es nueva. La reforma no hace una Constitución nueva. Sigue siendo la misma Constitución. Entonces usted no puede decir que no se puede aplicar retroactivamente. Tres triunfos electorales y 5 elecciones ha participado la persona que está diciendo. Y promovió una reforma constitucional y presenció 2. Es decir, que estamos hablando de 5 reformas en su actividad política. Y además de eso fue precandidato en un partido donde pierde y después resulta ser candidato en otro partido, cosa que prohíbe taxativamente la ley. La ley del transfugismo, no se la aplicaron, pero sí, sigue, pero hay una parte que yo quisiera no corregirte, pero no disentir, que ya lo has dicho. Mira, yo creo que la clase política está un poquito fuera de lo que tiene que estar, porque ninguno te plantea nada. Tú coges los problemas, Haití, energía, y no te dicen voy a hacer tal cosa. Pero hay alguien que no está tan atrasado, que es el votante. Los dominicanos del 61, 60 y Bosch, ¿verdad? Bosch 63, 70, 74, 78, me lo sé de memoria. Mira, el dominicano sabe lo que le conviene. El que no sabe lo que le conviene son los políticos. Bueno, lo que pasa está que en República Dominicana se ha querido prolongar de una manera impertinente y necia un modelo político que ya no sirve para nada. Lo primero que se ha hecho tratando de prolongarle la vida a este modelo político es sencillamente llevar la democracia a la expresión más pálida, más insignificante que ha tenido en toda la historia del país, exceptuando los regímenes dictatoriales. Hoy en día el Tribunal Constitucional legisla y de una vez dice, va a haber candidaturas independientes, y ahí están todos dando gritos, pataleando. ¿Por qué? Porque es que, señores, la democracia en este sistema político, que es sistema de partido por consenso, ha intentado prolongarle la vida, oxigenando con pequeños parches, con pequeños retazos, como dice el doctor Jacín. No entiende que ya ellos no son actores idóneos, por algo que dijo también el doctor Jacín. El dominicano ya no es el del 63, no es el del 66, no es el del 70, no es el del 74. Resulta que el dominicano ha empezado a pensar y a filtrar. Y date cuenta, recuerda las elecciones del 2020, baja votación por la pandemia. Todo el mundo compró la tesis de la baja votación por la pandemia. Y el febrero también, ¿y por qué perdió el otro? Sí, y en el 2024 vuelve y se repite la situación. O sea, ya no hay adscripción ni lealtades en partidos políticos. ¿Y hasta qué punto ese dominicano, que nosotros decimos el dominicano, pero somos nosotros? Somos nosotros. Y está haciendo lo que le conviene, es decir, ya no es, ya ellos te oyen y te dicen, ese es lo que está diciendo, le están pagando, ese es lo que está diciendo, es verdad, lo está diciendo de verdad. Es decir, te filtran lo que tú dices, y tú, ¿hasta qué punto tú entiendes que es lo que nos conviene, lo único que aceptamos como bueno? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Para mí, ya antes el problema empezó con un síntoma, el voto castigo. Vamos a votar en contra de. Sí, en contra de el voto castigo. Eso es uno de los peores cánceres que se pueden fomentar en una democracia. Pero a nadie le importó. Pero ya hoy en día es
la apatía ante el sistema electoral. ¿Por qué? Por la baja calidad de las propuestas y por el descrédito de los actores políticos. Alguien me dijo anoche, en una conversación que tuve, que yo era partidario de la antipolítica. Le digo, no, yo no soy partidario. ¿Qué es lo que partidario. es la antipolítica? Bueno, un movimiento que ha venido surgiendo y que en muchos países se ha hecho evidente en torneos electorales recientes de los últimos 2 años, de la gente pues no votar o sencillamente votar por outsider como una manera de protestar contra lo que ha sido. Y eso del candidato independiente, ¿no fomenta eso que tú dices, de que surjan gente, los outsiders? Sí, indiscutiblemente. Daniel, nos vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, tú contestas esa pregunta. De acuerdo. Nos vamos a una pausa. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. BYD Shark. Todoterreno redefinido. 430 caballos de fuerza y tracción en las 4 ruedas. Autonomía combinada de 840 kilómetros. Descúbrelo desde $65,900. Cuando empiezas a ver el entrenamiento como terapia, empiezas a sentir cómo liberas el estrés, cómo liberas las emociones. Entonces el gimnasio se convierte en tu cambio, no solamente física, sino también mentalmente. Entrena. Aquí con ustedes y yo, como le dije fuera de cámara al señor Pou, estoy embobada con los planteamientos de él y los análisis de él. Seguimos con la pregunta que le hizo el doctor Jacín en cuanto a la candidaturas independientes. Sí. Quería también decir, cuando Daniel comenzó su exposición, comenzó con un problema global, porque en el mundo hoy tenemos situaciones que son inéditas. Por ejemplo, hay muchas guerras y que quizá no te está disparando la cantidad de armas que se supone, pero ese tema de Siria, por ejemplo, después de una dictadura de ese tipo, de Ucrania, el tema de Medio Oriente entero, el tema árabe-israelí, israelí-palestino, el tema de Haití, el tema de Taiwán y China, que eso merece mencionarse, el tema de África. Y hay un tema que yo te digo, me voy a tener que ir porque me va a dar un infarto de dejar. Tú sabes que España esta semana se quejó de que tenía 64,000 africanos que habían entrado en un año. Y yo me digo, yo no me pude reír, y digo, caramba, pero ¿quién trae eso en un día? Sí, 64,000 haitianos aquí entran en un mes, sin problema. Sí. Entonces, facilito. Cuando tú comenzaste, y yo te saqué con el tema de la preocupación de que los medios, tú no puedes confiar 100%,
tienes que tener tu propia estructura mental para y filtrar. Por suerte ya tenemos muchas experiencias electorales, que fue donde te paré ahora. Sí. Entonces, con relación a la candidatura independiente, indiscutiblemente que las candidaturas independientes van a abrir una ventana para oxigenar el sistema, pero no van a resolver el problema de un sistema político que está colapsado. Un sistema político e institucional, porque en República Dominicana el Estado no es un ente con sinergia, holístico. El Estado es una suma de compartimentos estancos que se utilizan cada 4 años para distribuir cuotas de poder. Por eso tú ves en República Dominicana de que la DNCD haciendo un acuerdo con la Procuraduría General de la República, cuando el término de política criminal, la DNCD es un órgano subalterno de la Procuraduría General de la República. Entonces tú ves todas estas ridiculeces de República Bananera que nos las exhiben como grandes logros, porque no hemos entrado, señores. Y las fusiones de tipo económico de instituciones se quieren presentar como fusiones para eficiencia. Pero eso no es de ahora. Es decir, yo no quiero que ningún tipo de comentario luzca un comentario de oposición, sino algo que tú mencionaste, que aquí hay problemas que vienen desde siempre y lo que venimos arrastrándolo. Dijiste lo de los pueblos. Tú vas a un pueblo y encuentran todito, hay una escuela sin terminar, y en todas de hace años. Y un galpón, y una iglesia. Y cosa deportivo. Deportivo, sí. Entonces eso depende de quién, que venga el otro. En su agenda no estaba eso. Lo que pasa es que no hay continuidad del Estado, porque como bien le acabo de decir a usted y a mi querida Elizabeth, a los dos los quiero, señores, es que en República Dominicana el Estado es un ente de repartición de poder, de distribución de poder, y mientras se siga utilizando el Estado de esa manera, mientras se siga viendo de esa manera, vamos a encontrar esta asincronía, este anacronismo, donde hay instituciones que todavía en el Estado Dominicano no están digitalizadas. Y te lo digo porque yo quería hacer un proceso con inteligencia artificial para confeccionar modelos predictivos de delitos, pero cuando me pongo a indagar para hacer ese trabajo, resulta que la Procuraduría General de la República no está digitalizada. Sí, pero el problema es que cuando yo pido una información, me dicen, eso está en nuestra página. Dando por desentado, aquí todo el mundo tiene esto, pero es para oír a los foques, no es para buscar páginas. Entonces, hay una serie de contradicciones que yo te voy a decir algo. No quiero dirigirle su programa a Elizabeth, pero cuando tú hablas con Pou, tú lo que tienes que hacer es una agenda. Porque ¿cómo me puedo yo ir hoy, principio de año, sin preguntarle a Daniel Pou cuáles fueron los efectos que tuvo la Procuraduría independiente contra un gobierno pasado y que ahora sacan los tucanos? Y que ahora mismo se usa una lawfare contra un solo gobierno, pero lo hicieron en Brasil y volvió Lula. Lo hicieron en Estados Unidos con cientos de acusaciones probadas y ahí está el hombre electo otra vez. Sí, sí. Es decir, la persecución política como elemento para la eliminación en el contrario tuvo éxito, porque antes se hacía, ¿verdad?, como hacían Santana y Báez, o se fusilaban o se deportaban, pero que ahora tú no puedes hacer eso, ahora tú lo desacreditas. Bueno, yo le llamo persecución política cuando los procesos son injustificados, no cuando son justificados. Es que siempre tienen justificación. Lo que sucede es que cuando se hace selectivamente, entonces ya se toma el matiz de persecución política. Y aquí se han hecho selectivamente. O sea, estamos bastante claros en eso. Aquí hay gente que todavía está hablando con autoridad
cuando sus colegas, sus socios, han sido extraditados por la DEA para Estados Unidos a procesarlos. Y ellos te lo presentan como estandartes. Ningún escándalo grande de droga ha sido a iniciativa de autoridades dominicanas. No. Cógelo de Florian hasta hoy, Entonces, todo han sido por la DEA. Es la DEA. Es la DEA. Bueno, porque la DNCD fue una institución. Fíjate que cómo durante- la DEA cogió para acá ahora con las 2 toneladas, con las 9 toneladas. Cogió para acá a descargarlas de aquí. Sí. ¿Verdad? Entera vino. Nunca se había visto que la DEA No vino. fue cualquier agente que vino tampoco. No ¿eh? fue el jefe de América El Latina. jefe Pero de América sigue, Latina. sigue, no sé. Aquí una vez hicieron una coordinación de un embarque en el aeropuerto de las Américas. Oye, cargaron un avión con 1.2 toneladas de cocaína en el aeropuerto de las Américas y la DEA no se dio cuenta. Ojo, tenía como destino el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Pero esa misma operación, coordinada por el cartel de los Caballeros Templarios, la hacen en Perú el mismo día para el aeropuerto Charles de Gaulle. Pero la inteligencia francesa tenía unas pistas y no quiero hablar mucho de la inteligencia francesa, porque yo he tenido muy buenos amigos ahí, y en República Dominicana, los que están en lista de los organismos de inteligencia del extranjero, si yo los menciono, se acaban los partidos, las empresas y la política. Entonces, resulta que en República Dominicana esa información no se pasó porque la DNCD en su momento bloqueó que esa información se publicara. La de aquí. Bloqueó que en los medios dominicanos, pero como yo recibo medios de prensa franceses, europeos y tal, la leí. Y todavía hay gente diciéndose honorable, cuando en el aeropuerto de las Américas se cargó un avión con 1.2 toneladas de cocaína, que no es un paquetito que se lleva en un bolsillo. Y no hubo ninguna investigación, no hubo ninguna consecuencia, ni hubo ningún ministerio público que asumiera la responsabilidad de eso, a pesar de que fueron notificados vía Cancillería por el gobierno francés y por las autoridades francesas. Entonces, en este país se han manejado muchas cosas. Aquí hay muchas cosas que si se dicen, te digo, definitivamente, yo creo que se produce el colapso más grande. Te lo dice una persona que trabajó con una agencia que asesoraba el gobierno de Barack Obama en su momento, donde tuve acceso a fuentes de información sobre República Dominicana, que aquí hay gente que ni siquiera se lo imagina. Quiénes están en lista bajo sospecha, quiénes han sido observados, de quiénes hay... Se colapsa el sistema, si colapsa el país. Si eso Correcto, colapsa el país. Mucha gente honorable, mucha gente de primeras planas, mucha gente venerada. No, que a veces sale ese tipo de información y la gente oye eso, dice, si ustedes se imaginaran quién está en la lista negra, por ejemplo, en Estados Unidos, y la gente dice, no, eso no es verdad, eso es mentira, pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, que menos tú piensas, está en la lista negra. Entonces, Elizabeth, para darle continuidad a los puntos que nos trazamos como agenda del programa, quiero decirte que en República Dominicana definitivamente hay un mal latente donde se ha perdido la credibilidad de las instituciones, se perdió la credibilidad del liderazgo político, económico, social, que antes se le guardaba cierto sesgo de respeto y de espacio. Entonces, los problemas que nos vienen encima son problemas que podrían ser tan complejos y complicados que el manual de vuelo no puede servirnos para tratar de superar la crisis que se puede presentar a nivel global. Daniel, porque estamos en el tránsito de una crisis a nivel global. Y definitivamente. Y las economías y los gobiernos que van a sobrevivir son los que tengan suficiente información, capacidad de análisis y los que tengan suficiente sosiego y ecuanimidad para tomar decisiones que muchas de ellas tendrán que ir en contra de los propios aliados de los gobiernos. Yo le digo al presidente Luis Abinader,
y lo digo a través de este programa, que pasar a la historia tiene un costo. Y a veces la mayor cuota de ese costo es tener que tomar medidas que van a perjudicar a quienes te apoyaron o te apoyan. Decisiones Pero difíciles para un presidente. son medidas heroicas. De lo contrario, usted va a pasar lánguidamente a cualquier página poco manoseada de la historia. Daniel, ¿tú entiendes entonces que este año 2025 para el presidente de la República, para nuestro presidente, va a ser más complicado en cuanto a decisiones? ¿Este año 2025 puede ser la diferencia para él? ¿Puede marcar la diferencia tomando en cuenta las decisiones que tome? Para el presidente Luis Abinader va a ser un año muy retador. Primero, porque en este año entra de manera, podríamos decir, fornida, lo que va a ser su último mandato, su último cuatrenio como presidente. Y de este último cuatrenio van a depender muchas cosas para él, para su partido, para el liderazgo de su partido, para los grupos de poder que lo auspiciaron, porque Luis Abinader no es el presidente solo del PRM. Luis Abinader es el presidente de una gran alianza socioeconómica que se produjo en este país ante el hartazgo y el aborchonamiento que había producido la trayectoria del PLD en el poder. Entonces, el presidente Luis Abinader va a tener que manejarse con mucho cuidado, va a tener que tener mucha cautela y va a tener que susurrarle a sus amigos, a sus aliados, a sus auspiciadores incluso, que tienen que tolerar más las decisiones que hay que tomar, porque de lo contrario se va a perder el elemento estratégico. Y a sus funcionarios también. No, los funcionarios ya hay pocos que dan señales de poder sobrevivir los retos de estos 4 años. Aunque se estén postulando para la presidencia, porque ellos creen que ser popular y tener seguidores en redes sociales ya los hace presidenciables. Cuando no en la realidad, así. En estos momentos, la mayoría de ellos incluso van dando muestras de agotamiento por su forma ineficaz con que se manejan desde el Estado. Y el presidente, discúlpame que te interrumpa, Daniel, está dando también clara evidencia de que también no está en apoyar ningún funcionario y que está dispuesto a tomar cualquier medida en cuanto a ello. O sea, eso está claro. Pero hay otra cosa también, Daniel, en cuanto a las decisiones que tome el presidente Luis Abinader en cuanto a su actuación. No solamente es a él que lo puede o poner en la historia como el gran presidente, sino también que cualquier decisión que él tome también puede arrastrar a todos esos, como tú le llamas, candidateables. Bueno, que se consideran candidateables. Que se consideran, pero también, lo hablamos un día aquí con el doctor Jacín, que lo que haga el presidente o deje de hacer afecta también la imagen del partido. No, también. Y así como la puede subir también. Y los resultados del cuatrenio van a ser determinantes porque todas esas fuerzas independientes, que muchas de ellas tú dices, ¿y quién las dirige? Pero no ves una cabeza que sea el líder. Ves la sombra. Esas fuerzas tienen tendencia a reagruparse por sí solas y cuando vienen a ver, ya no van a apoyar al PRM, van a apoyar incluso a cualquier otro outsider. Entonces, que tengan mucho cuidado porque esas fuerzas se mueven en función de sus intereses. Y si por alguna coyuntura específica o por falta de atención a la agenda que se necesita implementar, el presidente Luis Abinader se equivoca, que se despide el PRM del poder y no por 4 años, se podría despedir por siempre. Pero a eso por yo mucho me refería, a eso yo me refería, que esos candidateables que se creen candidateables, pueden ser afectados.
No, indiscutiblemente. Por cualquier decisión, por cualquier decisión que tome el Indiscutiblemente presidente. eso puede traer como consecuencia que el PRM tenga que buscar un candidato extrapartido de urgencia. De urgencia. De urgencia. Porque hay muchos de ellos que no son del PRM. Hay algunos de ellos que se colgaron de los flecos del PRM. Y para darse vigencia política, pues se han mantenido aferrados a esos flecos, pero no conocen el tejido social e ideológico que compone el núcleo fuerte del PRM. Porque el PRM es un partido concéntrico, donde hay un núcleo duro, fuerte, que tiene que ver mucho con los viejos militantes del PRD, que sí tienen una experiencia Con los viejos robles. estratégica y que están muchos de ellos actualizados, tienen que ver con aquella gente que luchó durante muchos años por modernizar al PRD, que ese es el núcleo más importante del PRM, y por el otro lado tienen toda esa gente que cuelga de las hilachas del PRM, que creen que porque no han tenido señales de rechazo o porque han manejado la cosa pública con una cierta operatividad y decencia, pues ya ellos son candidateables para ser presidentes. Y eso no es así. Yo siempre le dije, y se lo he dicho, y una vez se lo dije a Charlie Mariotti, una de las principales características que tiene que tener un candidato político es que sea una persona que sume a grupos y elementos ajenos al partido. Quien no lo hace, como le pasó al PLD con este muchacho alcalde de Santiago, con Abel Martínez, que Abel Martínez no sumaba a nadie fuera del PLD. Abel Martínez no tiene anclaje con ningún grupo social o político de importancia, ni con ningún grupo de poder. Yo te diría que ni siquiera en Santiago. Ni siquiera en Santiago. Tanto es así que permitió que las bases del PLD le compraran a Leonel la famosa hipótesis de la segunda vuelta, y el resultado está ahí. Leonel tenía ahí más de 10.000 votos, cerca de 10 millones de votos prestados del PLD. Hoy en día, claro, Leonel te dice, no, esos son votos míos. No, es que en un partido cuando se dan esas inconsistencias, cualquiera que viene se acerca con una propuesta que podría causar un cierto espejismo, lo taladra y lo drena, como le pasó al PLD. La fuerza del pueblo, Leonel Fernández, porque la fuerza del pueblo no existe, la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, drenó al PLD en votos y sacó menos votos en la presidencial que en la municipal. Así mismo. Es una operación matemática simple. Y eso con la alianza. Con las alianzas. Con la alianza. Entonces, Elizabeth, yo creo que el principal reto ahora mismo de la clase política no es hacerse potable frente al electorado, sino participar en las soluciones del país, en los retos que se le presentan. Y es lo que la gente va a valorar más. Publicando fake news de que un funcionario es ladrón o de que una persona tiene un contrato que no tiene, etcétera, etcétera, así no se llega a ninguna parte. Haciendo política de fake, de crapulización del espacio político, no se va a llegar a ninguna parte. Y dándole continuidad al chisme bajo, vamos a decir. Sí. Que ese tema, te quiero hacer una pregunta sobre eso. Mira, ¿hasta qué punto el presidente Abinader se hace el sordo y el ciego con algunos temas? O quizás él tenga la misma visión que muchos tienen sobre este tema que yo te voy a hacer sobre una funcionaria en específico. Desde eso no es un secreto que hay un ataque constante. Yo no me voy a poner de un lado ni del otro. Yo te estoy diciendo la realidad. Un ataque constante contra la actual ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. No desde ahora, no por ser ministra de Interior y Policía, porque tenemos que ser justos. Cuando ella era senadora, el los ataque contra también. Farideh viene de cuando era senadora. Entonces, yo te pregunto, ella ha tomado ha hecho ciertas disposiciones, digamos, en el ministerio, y el ataque ha sido, yo te diría que cruel, constante. Todo lo que ella hace está mal.
¿Es correcto esta actitud de la... ¿Tiene razón la población en lo que le atacan a ella? ¿O tú lo ves como yo estaba hablando el otro día con una amiga? Y yo le decía, ¿hasta qué punto esa actitud y ese ataque constante con Faride viene siendo una repetición de lo que la gente oye? Ya esa fue la... No sé si tú me estás entendiendo. Sí, sí. Es la visión, es la imagen que han elaborado de Faride y la siguen transportando ahora a este puesto de ella de Interior y Policía como ministra. Sí, sí, definitivamente ha habido una campaña constante. Faride, lo que le sucede es que Faride es una mujer con mucha gallardía y tiene mucho carácter. Y te lo digo yo que la conozco desde niña. Sí, sí, yo estudiaba con su papá yo también. estudiaba con su mamá y su papá cuando su mamá estaba embarazada de ella. Y nos sentábamos en la facultad a esperar cambio de hora juntos y esas cosas. O sea, Ojo, perdóname, yo no estoy defendiendo a Faride. No, yo no, lo no. que estoy diciendo... Yo te entiendo. Y me pongo en la posición de ella como mujer y como persona pública, que a veces te juzgan y juzgan tus decisiones y tus actuaciones por seguirle la corriente. Sí. Porque, vuelvo y te repito, lo de Faride no es de ahora, del Ministerio de no, Interior y no, Policía. pero ha habido gente que la ha criticado por las restricciones que ella impuso sobre los sonidos, música estrepitosa en determinados sectores ¿Sabe de lo que me llama la atención? Yo soy mucho de redes, o sea, siempre estoy constantemente leyendo y he visto personas anteriormente con la queja constante de lo colmado, de la música, de la bebedera de romo, o sea, una cosa, y de repente se han virado ahora. O sea, incluso lo tildan como injusto, como abusivo en contra del colmadero, que haya ciertas restricciones. Yo no estoy defendiendo a la ministra de Interior y Policía. Yo estoy defendiendo ciertas reglas, ciertas disposiciones que ella ha tomado que a mí me afectaban. Porque vamos a hablar claro, Daniel, eso es horrible. El tema de la música es horrible. Bueno, y lo peor es que tú te encuentras, tú haces una inversión en un sector como Bellavista, Naco, Piantini, etcétera, dice, para vivir tranquilo. Tranquilo. Y al lado de la torre te ponen un colmadón. Pero yo te voy a... Y otra cosa, las restricciones sobre el alcohol en los colmados. Es que los colmados no están diseñados para expendio y consumo de alcohol. Pero te voy a decir algo. Es entendible la persecución que hay ahora en contra de Faride. No la estoy apoyando, la persecución, porque Faride se ha metido contra una clase que eso es de lo que vive y lo que le gusta. Pero los principales problemas que se han dado y sonado en colmado, de asesinato, pelea, crímenes, de todo, ¿qué lo ha provocado? La ingesta del alcohol. El alcohol. Y lo mismo que gente que coge una carretera en un municipio pequeño, ahí pusieron un centro cervecero y sacan la silla para la carretera, como sucedió aquel accidente de un individuo con un camión que se llevó un montón de gente. Entonces, incluso en la vía pública aquí en República Dominicana, en arterias de alto tránsito, las aceras copadas por gente en ingesta de bebidas alcohólicas, y el transeúnte que tiene un derecho de pasar por la acera no lo puede hacer porque hay un grupo incluso de personas armadas con armas al cinto en ingesta de bebidas alcohólicas, y tú le haces un comentario a una de esas personas, como un día me sucedió a mí, que le dije, pero esto es para pasar, salió uno con una pistola en la mano. Bueno. Entonces, eso es que esta es una sociedad que a pesar de que Julito dice que la gente sabe lo que quiere, pero la gente sabe lo que quiere cuando lo que debe ser no le toca su piel. No. La gente sabe lo que quiere, pero no está conforme con nada, porque es su interés. Su interés, por eso te digo. Entonces, yo te voy a comprometer, Daniel, a que esto es un tema, como dijo Julito. Escúchame, esta es una sociedad anómica, en la mejor definición de Durkheim. Nadie quiere una obligación ni un compromiso para el colectivo, sino para su conveniencia. Yo te voy a comprometer, Daniel, como dije anteriormente, a que regreses al programa, porque esto es un tema que tenemos que tratar más
más ampliamente. Ahora, quiero terminar el programa diciendo mi posición. Como dije, yo no estoy apoyando el trabajo el trabajo que hace Farideh Raful. Yo lo que estoy apoyando es que entiendo que en cuanto a los colmados, y me van a disculpar porque mi posición va a ser radical, el colmado no está para vender alcohol. Los colmados no están para vender alcohol. Menos para consumirlo. Hay un grupo de personas que están diciendo que esta decisión, que estas normas, se podría decir, normas, que está aplicando la ministra Farideh Raful, es para dar por conveniencia de un sector, que son los liquor store, para apoyarlos a ellos. No. Es que sencillamente los afectados de esta situación con los colmados somos nosotros, el pueblo dominicano. Y entonces yo me lo encuentro totalmente irracional que personas que viven criticando la bulla, el consumo de alcohol, los escándalos en los colmados, ahora resulta que están atacando a Farideh Raful por sencillamente seguir la línea de ataque. No digo que no era justo ese ataque desde que era senadora. Hay que ser, ¿cómo se dice? Hay que ser cuerdos, hay que tener raciocinio. No, esa medida de la ministra Farideh Raful la apoyamos. Así que, Daniel, te invito gracias, a que seas de nuevo nuestro compañero aquí en un próximo programa, y a ustedes, amigos, les reiteramos feliz año 2025, mucha paz, mucha prosperidad y sobre todo mucha salud.